Saludo, querido amigo, querida amiga, qué bueno que estás ahí una vez más para que compartamos un momentito aquí con María. Así que bienvenido a este nuevo video, a este nuevo ratito con María. Espero te sientas bien, que todo vaya bien contigo y que estés realmente realizando tus labores de manera satisfactoria. Así que de una vez vamos a la Santa Palabra de Dios para, para que podamos compartir el versículo que tenemos o los versículos que tenemos para hoy. Entonces vamos a leer una frase antes que dice: la verdadera riqueza es poder compartir con otros las bendiciones recibidas. Entonces hoy vamos a ver el personaje de la Biblia que le llamamos o está en la Biblia, que se llama el joven rico. Entonces vamos a ver en Mateo a partir de en el capítulo 19 a partir del versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dice el versículo 21 de Mateo 19. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Como vemos, ahí podemos ver diferentes, podemos decir, personajes. Está el Señor Jesús, están sus discípulos y está el joven rico. Dice que el joven rico vino de manera, podemos decir, vino muy rápido, vino corriendo, y entonces él quiso tener un encuentro con el Señor. El joven rico le pregunta al Señor: ¿qué me falta? Primero, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? A veces creemos que por cosas que hagamos en el mundo, por obras, entonces podemos salvarnos por algo que hagamos. Y la salvación solo viene del Señor Jesucristo. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte, y entonces más la dádiva de la vida es solo en Cristo Jesús. Entonces también es bueno saber que Él pagó esa muerte que nos tocaba pagar a nosotros. Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Y entonces, pero el joven rico, con sus costumbres de los fariseos, pensaba que era por cosas que él pudiera hacer, podía salvarse. Y entonces él dice, cuando dice: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El Señor dice: guarda los mandamientos. Y entonces el joven rico le dice: ¿cuáles? Entonces el Señor le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven rico dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que el joven rico lo que estaba buscando era una aprobación del Señor por su bondad,
porque ya él creía que él dijo, bueno, ya pasé el examen. Le llama bueno al Señor para recibir una respuesta igual. Que el Señor le dijera también que Él era bueno, porque Él había guardado esos mandamientos, porque Él pensaba que por sus reglas, entonces, de todo un religioso que tenía sus propias reglas, entonces Él creía que ya Él estaba salvo. Pero él a pesar de todo esto, fíjense, primero podemos ver que él era ni el nombre de él aparece en la Biblia, sino que dice que él era, se decía que era un joven rico, dice Marcos, que tenía muchas posesiones. Dice en Mateo, era joven y tenía muchas posesiones. Y dice en Lucas que era un principal y que era muy rico. Pero a pesar de todo esto, el joven rico se sentía vacío, se sentía, podríamos decir, triste, se sentía que le faltaba algo. Y entonces, como yo hablar del Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, entonces aquí hoy a vosotros, y entonces, y habló, entonces, podemos decir, habló de una manera que ellos nunca habían oído hablar. Ellos era algo que ellos, podíamos decir, hasta ahora yo pensaba que ya eran salvos, hasta que oyeron entonces las palabras de Jesús. Y entonces ellos tenían esa inquietud. Entonces, bueno, pues no soy salvo, o algo me falta. ¿Qué me faltará? He cumplido con todas las leyes y todo, entonces lo que se me ha mandado o he aprendido podemos decir, desde mis antepasados, que me han ido, nos los han traspasado a nosotros, a los jóvenes. Y entonces, pero él entonces quiso entrevistar directamente al Señor, verse con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo le dice, ok, tú has guardado los mandamientos, pues una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces luego ven y sígueme, le dice el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver entonces qué dijo el joven rico. Entonces, oyendo estas palabras, dice en Mateo 19:22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa parte es algo que realmente a uno le da mucha tristeza también, porque fíjense bien que el joven rico dice que se fue triste porque en su corazón estaba muy aferrado a esas riquezas. Dice que él era un principal, o sea, muchos le seguían, muchos le servían, muchos trabajaban para él. Entonces él también se pasaba su vida haciendo negocios, pero solo hacía negocios. Y entonces, ¿para qué? Para acumular más riquezas. Y entonces, ¿por qué el Señor le dijo, vende lo que tienes y sígueme? Porque las riquezas, entonces, en sí mismas, entonces, cuando usted se convierte en un avaro, solamente a acumular riquezas, y entonces donde las polillas entonces corroen, ¿verdad? Entonces, que es aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que las personas que están a su lado, los hambrientos, los desnudos o desposeídos, usted entonces no lo ve.
o usted piensa que si usted comparte un poco de sus de las bendiciones que Dios le da, entonces a lo mejor el joven rico pensó que él no, que después sus ahorros o sus tesoros podrían disminuir si él compartía con los demás. Fíjense ustedes que la palabra de Dios dice, primero tenemos que ser cristianos prácticos o personas prácticas. El Hijo de Dios debe ser hacedor de la palabra de Dios. No debe ser solamente oidor de la palabra de Dios. Debemos practicar la santa palabra de Dios. O sea, es decir, lo que la boca de Jehová ha dicho o me ha dicho que haga, yo debo hacerlo. Porque cuando yo someto mi vida a la vida del Señor, entonces yo tengo que, a la voluntad del Señor, perdón, entonces yo tengo que obedecerle. Entonces, ahora con el tema de la pandemia vimos cuántas personas, tristemente, porque también fallecieron muchos de mis amigos y algunos familiares y es muy doloroso. Muchas personas fallecieron con el tema del COVID-19 y dejaron muchas riquezas. También vemos en los bancos personas que dejaron grandes sumas de dinero y por ahí un señor que dejó muchos millones de pesos ahí y murió. Muchas veces ni siquiera lo informan a los familiares. Bueno, el punto es que o sea, lo que les quiero decir es que ya después que la vida pasa y tú te dedicas, si nos dedicamos tú y yo a acumular dinero, ya después solo queda, entonces ya todo se queda aquí cuando ya la vida te pasa y entonces ese es el punto. En la Santa Palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Hoy yo quiero enfocar esta parte que dice que somos la luz del mundo. Es la luz de ese hambriento cuando le llevo una compra, le llevo comida, o ese desnudo, la luz cuando le llevo, comparto la ropa, o le compro ropa o zapatos, o a ese que está enfermo le llevo entonces medicina. Así soy la luz de esa persona, la luz del vecino que me necesita o el amigo que me necesita. Soy la luz entonces para todo mi derredor. Todas las personas que están a mi derredor quedan alumbradas podemos decir, con mi accionar, con mis palabras, con mi obra, con mis actos. No es por obra para que nadie se gloríe, porque tristemente, precisamente un amigo que pereció por el tema del COVID, y entonces yo estaba dándole el pésame a su madre, y entonces ella me dice, yo estoy tranquila porque él era un hombre de bien y hacía muchas obras. Entonces, en el cielo habrán sorpresas. Hay una parte que solo le toca al Señor de la parte del juicio, y entonces la parte de, podemos decir, la vida eterna está solamente en Dios. Es decir, que nosotros como seres humanos no podemos decir, este es bueno, este es malo, este se va a perder, este no. Aunque usted vea, esto no lo podemos decir. Ahora bien, lo que sí puedo yo no, podemos decir, yo no le contesté a esa madre porque ya lo que yo puedo decirle es, lo que sí le dije que no es por obra, para que ella no piense esa parte. Eso sí se lo dije. Estaba llamada a decirle lo correcto. No es por obra entonces que somos salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Entonces el Señor, entonces esto es bueno saberlo, que solo somos salvos en Él. Entonces el punto es que sí, una vez que soy salvo, una vez que acepto al Señor, y entonces el Señor me dirige, el Señor me guía, el Señor me habla por la santa palabra de Dios, por la Biblia, entonces ahora, entonces todo lo bueno que salga es Cristo obrando en mí, porque yo estoy invitando al Señor a, podemos decir, a estar en mí por medio de su Espíritu Santo. Entonces, todo esto es interesante porque el joven rico
pudo pensar que por guardar los mandamientos él podía ser salvo, pero hay un tema que inclusive la Biblia, vamos a poner la santa ley de Dios, los mandamientos, que es lo que se está apuntando aquí. Entonces es bueno saber que la Biblia usted por sí solo no puede cumplirla, porque usted y yo somos pecadores. Es bueno saber esto. Lo primero que tenemos que reconocer que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. Y entonces, una vez que nos arrepentamos, debemos permitir que Dios haga su voluntad en mí y someterme a la voluntad de Dios. Esto es importante saberlo. La voluntad del Señor en ese pasaje bíblico, ya recapitulando todo lo que hemos dicho, la voluntad del Señor, ¿cuál era? Era entonces que el joven rico vendiera lo que tenía y luego le siguiera. Él tenía la salvación enfrente de él. Y entonces no quiso obedecer al Señor. El Señor le habló, como un padre amante, el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Pero el joven rico decidió entonces darle la espalda a Dios, darle la espalda a la salvación. Y entonces bajó su cabeza, se entristeció, porque se dice, si la salvación es que yo pierda mis bienes, que yo venda mis bienes y se los dé a los pobres, entonces ya es ese gran principal que tenía todos esos siervos, todos esos negocios, todas esas riquezas y todo ese estatus, entonces ya todo esto iba a desaparecer. ¿Y qué iba a hacer de mí? Podía pensar. Y mi fama, podía decir él. El Señor no comparte su lugar, que es el primer lugar, con nada, ni con nadie en este mundo. Que no dejare padre o madre, o esposo, o hijo o hija, por mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Tristemente, el joven sí se entristeció porque automáticamente cuando usted no acepta la salvación, entonces ya usted está irremisiblemente perdido. Entonces, me llama la atención, yo hablé en un video anterior, hablamos de Zaqueo, hablamos en el primer video me parece, y voy a leer para que ustedes vean. Yo quiero compartir en un minutito, porque ya tenemos que cerrar, pero un minutito yo quiero compartir un versículo que tengo aquí de Zaqueo, perdón, aquí miren bien, en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, fíjense bien que Zaqueo, una vez que se encontró con el Señor, una vez que compartió con Dios, que conoció del Señor Jesús, entonces él quiso someterse a la voluntad de Dios y él reconoció su condición de pecador. Entonces él quiso compartir, entonces dice los tesoros que tenía acumulado, ¿verdad? Lo quiso compartir con los pobres. La mitad de los bienes doy a los pobres, así dijo Zaqueo en Lucas 19:8. Entonces el Señor de una vez le dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. En cambio, ¿qué le dijo al joven rico? Le dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Entonces los discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Querido amiga y amigo, querido hermana y hermana en Cristo, que Dios nos ayude a poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a darle el primer lugar a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a aceptar esa salvación tan grande que Dios nos ha prometido, que solo es en Él. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra prioridad. O poner un orden en nuestra vida. El Señor dice, ven como estés y ven con tu cruz y sígueme. Es decir, ven con tu vida tal como tú estás. Y si tus pecados fueran como el carmesí, lo dejaré blanco como la lana. Así que esta reflexión la vamos a dejar hasta aquí. Para mí ha sido un placer, un honor estar aquí contigo en este ratito con María. Dios te bendiga y recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Feliz resto del día. Dios te bendiga.